Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Cristian Salinas, estudiante de Ingeniería Biomédica de tercer semestre, y en esta ocasión te quiero hablar sobre mi análisis de datos, mi análisis estadístico de unos datos de diabetes para una comunidad de mujeres indígenas llamada PIMA, que está ubicada entre México y Estados Unidos. Realmente el estudio busca analizar factores metabólicos, fisiológicos y hereditarios de estas mujeres, pues son adultas, y busca pues realizar una estadística descriptiva de la población. Se realizaron 768 observaciones, de estas son 9 variables, las cuales 8 son numéricas y una solamente categórica. Pues realmente creo que el conjunto de datos se recolectó con el objetivo de predecir y diagnosticar si un paciente padece de diabetes según ciertos factores. Bueno, profe, en estas primeras diapositivas pues tratamos de hacer un análisis exploratorio como tal para poder entender los datos y de qué nos estaban hablando el conjunto de datos recolectado. En esta diapositiva específicamente pues quise representar una variable que digamos que representa dos estados, por decirlo así, que uno es sano y otro diabético, en el cual pues se encuentra que el 65.2%, que corresponde a 501 casos de estas mujeres, son sanos, y el 34.8% de que corresponde a 267 casos son diabéticos, pues para un total como tal de 768 casos, que era lo que mencionaba anteriormente. Bueno, profe, y en esta diapositiva, como puedes ver, quise representar la distribución de pacientes por edad por medio de diagrama de barras y de densidad y pues un polígono. Me parece muy interesante y quise mostrar esto en la presentación porque podemos ver que el 51%, un poquito más del 51% de las pacientes corresponden a una edad entre 21 y 29 años. Pues esto es muy interesante, ya que pues nos muestra que el estudio permite predecir enfermedades tempranas. Digamos que conocer los factores hereditarios, factores patológicos de manera temprana en este tipo de pacientes. Y en esta diapositiva pues a realizar un análisis bivariado ya entre dos variables como tal, entre glucosa y el estado de salud, podemos encontrar pues algo esperado, que pues si estamos analizando unos pacientes con diabetes o con posible diabetes, pues digamos que podemos ver en el box plot que pues los pacientes sanos corresponden a valores de glucosa normal entre 100 y 110 miligramos por decilitro, mientras que pues los diabéticos concentran una mediana mucho más alta de entre 150 y 160 miligramos por decilitro. Pues digamos que en el trabajo escrito muestro un gráfico de densidad que pues digamos que se muestra la separación bimodal, lo que confirma pues que es como el mejor predictor para poder diagnosticar este tipo de pacientes. Profe, y en esta diapositiva pues podemos ver otro de los factores más relevantes y que quise poner como tal en la presentación, que es el índice de masa corporal. Pues digamos que mediante este boxplot podemos identificar que más del 50% de la muestra como tal de la población que estamos manejando tiene un índice de masa corporal superior al 31.59, que pues esto obedece a obesidad de grado 1. Entonces pues digamos que hace más propenso este factor a que el paciente tenga sea como tal afectado por la diabetes. Otro factor metabólico que es importantísimo, aquí como lo podemos ver, es la presión arterial. Pues digamos que podemos ver que existe una coexistencia clara. Los diabéticos muestran una mediana de presión muy elevada, entre 75 y 80 milímetros de mercurio, comparado con los sanos, que es entre 65 y 70. Entonces digamos que aquí podemos ver otro de los factores más relevantes para que un paciente sufra o padezca esta enfermedad. Profe, aquí digamos que muestro en la presentación otro apoyo gráfico estadístico que digamos que sirve mucho y para mí es muy interesante, nos da mucha información, y es la relación entre el número de embarazos y pues digamos que el diagnóstico de diabetes. Podemos ver digamos que en este mapa de calor que dependiendo del número de embarazos, o sea, entre más
entre mayor sea el número de partos, tienen más riesgo las pacientes de padecer en la enfermedad de diabetes. Entonces esto es importantísimo, pues porque nos da muchos datos, nos da mucha información y de pronto nos puede sectorizar un poco mejor el diagnóstico como tal de esta enfermedad. Profe, y aquí pues digamos que mediante este diagrama de barras corroboro lo que acabé de decir anteriormente con el mapa de calor. Como podemos identificar, las mujeres que tuvieron entre 0 y 1 embarazos tienen menor probabilidad de padecer de la enfermedad de diabetes, y podemos ver que al final como tal del gráfico, en las pacientes que tienen embarazos entre 6 y 10 embarazos tienen una probabilidad muy alta. Digamos que de esos 94 pacientes que tienen 6 y 10 hijos, tienen 90 la enfermedad. Entonces digamos que es bien relevante este dato y para mí uno como de los más importantes. Profe, y aquí para poder hacer inferencia en los datos como tal, pues realicé la bondad de ajuste, que era lo que nos habías indicado en la clase, para poder generar una hipótesis. La hipótesis que yo quise plantear como tal, pues fue una población de mujeres que la comunidad PIMA, la proporción de diabetes es de un 20% y las mujeres sanas son de un 80%, que es más o menos lo que uno esperaría de una comunidad que digamos que no está expuesta al estrés, que no está expuesta a factores genéticos muy fuertes y de pronto expuesta de pronto a una sociedad tan movida como de pronto el capitalismo o digamos que a una metrópoli. Como tal puse H0, que la distribución real correspondía a 768 pacientes, que se ajusta a la proporción teórica esperada, que es de un 20%. La distribución real de los pacientes no se ajusta, sería H1, que es, digamos que si es menor de 0,5, pues digamos que correspondería y se rechazaría como tal esta hipótesis. Entonces pues digamos que a mí personalmente, así como lo puedes ver, el p-valor medio por debajo de 0.05, entonces no, pues digamos que rechazamos esta hipótesis que hicimos de que el 2%, que el 20% correspondía a mujeres con diabetes y el 80% a las pacientes sanas. Bueno, profe, y aquí quise mostrarte una prueba de independencia entre dos variables categóricas, que realmente pues volví realmente la de antecedentes que estaba numérica, la volví categórica, y digamos que puse antecedentes y sanos como las dos variables categóricas a valorar. La hipótesis que hice es que se quiere probar que tener antecedentes no tiene nada que ver con que los pacientes tengan diabetes. La H0, que sería lo verdadero, dice que las dos variables son totalmente independientes, y H1, que sería el rechazo, dice que las dos variables no son independientes y que tener antecedentes hereditarios tiene algo que ver con que el paciente padezca de diabetes. Lo que pudimos encontrar en esta prueba como tal es que el p-valor nos dio 0.599, pues en consideración pues no se toma como un valor relevante para poder decir que realmente las dos variables dependen una de la otra. Entonces pues en este caso quise dejarlo como que las variables son completamente independientes y no depende de los antecedentes que una paciente conlleve o no a tener la enfermedad. Bueno, profe, y acá en el test de Kolmogorov realmente pudimos identificar que pues realmente ninguna de las variables numéricas como tal a la que se le aplicó este test pues tiene un valor de p-valor superior a 0.5. Entonces pues digamos que esto nos indica que pues se rechaza completamente y que pues estos datos no provienen de los datos teóricos, diciéndonos pues o dándonos a entender más bien que como se trata de datos médicos no son completamente predecibles y digamos que no representa una variable de normalidad. Entonces digamos que eso fue lo que encontré con este test. Adicional, en esta diapositiva, profe, pudimos aplicar lo que tú nos recomendaste en la clase, que es buscar en la red, digamos que el promedio de edad de pacientes de esta comunidad en el 2026 que padezcan de diabetes como tal, y al aplicar el test de Wisconsin
pues digamos que el p-valor nos dio menor de 0.05. Entonces pues digamos que realmente nos dimos cuenta que la mediana de edad en nuestro conjunto de datos pues es de 32 años más o menos. Y pues digamos que es significativamente menor a lo que nos proponía como tal la red, que era en un promedio entre 45 y 50 años. Entonces, digamos que lo que podemos corroborar es que pues que este estudio como tal captura en la población más joven y no de pronto significativamente los mayores, así como de pronto aparece en la red. Listo, profe, y como conclusiones, pues yo creería que pues este paso a paso nos ayuda a entender como tal todo el conjunto de datos. No simplemente es como recepcionar datos y datos y datos, sino también entenderlos y aplicarlos a lo que estamos buscando según el contexto con el que lo apliquemos. Yo creo que estos test nos ayudan mucho a identificar qué tan verídicos son, qué tan probable es que un dato como tal o una variable nos dé información relevante para poder hacer un tipo de diagnóstico tan importante como este y poder identificar de pronto cuál es el factor más relevante que nos pueda ayudar a que esto se diagnostique de manera temprana. Y ya, profe, muchísimas gracias.